Muy buenos días a todos mis hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Pues es un día especial, es un día alusivo a nuestro líder espiritual y padre espiritual de esta congregación, ya que pues yo creo que a todos los que estamos aquí, o a la mayoría, pues él fue el primero que nos empezó a hablar de la palabra de Dios. Sí, fue el que nos animó a venir a este lugar, a esta congregación, y bueno, por eso se puede llamar padre espiritual, pastor, guía, como usted le quiera mencionar. Y en esta mañana, hermanos, estamos pues haciendo alusivo este mensaje que vamos a escuchar de parte de Dios. Lo estamos haciendo alusivo al pastor, ¿sí? Sabemos que desde los principios del tiempo ha habido ha habido pastores, ¿sí? Entonces, pues vamos a tocar un tema muy especial en cuanto al pastor y al manejo de su rebaño, de su pueblo, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? El tema de hoy se titula Un regalo de amor. Un regalo de amor. Y usted verá ahí una mano empuñando una piedra y usted se puede preguntar, pero una piedra, ¿qué regalo puede ser para un pastor, no? Vamos a ver el mensaje. Me gustaría que fuésemos a nuestras Biblias, como lo indica ahí Éxodo 17. Éxodo 17. Vamos a leer del 8 al 12. Terminando la lectura, le voy a pedir a mi hermana Claudia si nos dirige en oración para que el mensaje sea meramente inspiración divina. Y que Dios use mi vida, use mi mente y use mi corazón para exponer la palabra del Señor. Es Éxodo 17, del 8 al 12. Amén, hermanos. Sí, por reverencia los invito a ponernos de pie, hermanos, porque es un versículo meramente divino. ¿Listos, hermanos? Amén. Me gustaría que leyésemos a una sola voz, hermanos, fuerte y claro, ¿sí? Respetando los puntos y las comas. ¿Sí? Vamos a dar inicio, hermanos. El título de esta porción de la Escritura se titula Guerra con Amalek. ¿Sí? Vamos a leer entonces. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vamos a orar con nuestra hermana Claudia. Padre, Jehová Dios, en esta mañana, Señor, cuántos privilegios tenemos, Padre, de tener un lugar donde podemos venir, Señor, a llenar, Señor, nuestras antorchas, Padre, donde podemos, Señor, venir con un corazón dispuesto a retener la enseñanza, la palabra, Señor, la cual, Señor, tú has preparado para nosotros, Padre. Padre, Jehová Dios, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, en este momento, Señor, yo ruego, Padre, rogamos que esta palabra que has preparado para nosotros y la vas a poner nuestro hermano Santiago, penetre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros huesos, Padre. Que no la echemos en saco roto, sino que seamos oidores, hacedores de tu
palabra, Padre. Padre, cuánta necesidad tenemos de ti, te necesitamos, Padre. Nos has dicho que habrá momentos que queremos escuchar tu palabra y no habrá quien nos predique, Padre. Y hoy día, Padre, todavía, Señor, hay quienes se levantan, Señor, a enseñar, Señor, a siervos inútiles para hacerlos útiles delante de ti, Padre. Ruego, Padre Jehová Dios, en el nombre de nuestro Hijo Cristo Jesús, que aleja a Satanás para que, Señor, no perturbe, Señor, mentes, corazones, Padre, porque hay quienes, Señor, necesitan, Señor, más, Señor, sostenerse para no pensar en otra cosa más que tu palabra, Señor. Ruego que respaldes a nuestro hermano Santiago, Señor, y le des esa habilidad, Señor, para que tu palabra, Señor, salga, Señor, brote de él, Padre. Ruego, pues, Padre Jehová Dios, esto, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre pueden tomar sus lugares. Hermanos de este pueblo, hermanos de esta iglesia, de esta congregación, cuando, hermanos, nos detenemos de alguna manera a leer la Biblia, en ocasiones, porque yo creo que todos leemos la Biblia, aunque sea parcialmente, nos detenemos y podemos ver muy de cerca, hermanos, el desempeño del ministerio de Moisés, inclinándonos al libro de Éxodo, Levítico, en el Deuteronomio. En esos libros nos habla muy claro de la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida, hermanos. Y vemos cómo Moisés, como pastor, porque eso era un pastor, un líder, pero ciertamente le podemos nombrar pastor. Como pastor de aquella nación, nada difícil, o nada fácil más bien, nada fácil de pastorear, muy difícil, como lo fue el pueblo de Israel, hermano. Allí nos podemos encontrar en la Biblia, hermanos, o nos vamos a encontrar que mucha de las personas, mucha de la gente le causó dificultades a su pastor Moisés. Estamos hablando con ese contexto ahorita en este momento. Algunos de ellos, usted debe recordar que eran miles, hermano. La salida de Egipto, el éxodo, salieron miles y miles de personas. No podemos cuantificar cuántas personas, pero se habla de cantidades exageradas de esclavitud que salió de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice, algunos, pero cuántos no sabemos, no tenemos un número exacto. Dice, algunos literalmente lo agredieron verbalmente, otros le sublevaron al pueblo. ¿Qué es sublevar? Le rebelaron, se lo voltearon. Unos iban bien, pero hubo otros que le dijeron, mira, esto está haciendo el pastor o no está haciendo. ¿Cree que en las iglesias puede existir algo similar? Claro que sí. Claro que sí. Le sublevaron al pueblo. Pusieron en duda su liderazgo y su llamado, e incluso hasta hubo momentos en que lo quisieron apedrear, como aquel mártir Esteban. También a Moisés lo quisieron apedrear. ¿Se imagina? Siendo su líder, siendo su pastor, y hubo algunas personas que quisieron acabar con él. Pero la buena noticia, hermanos, que dentro de todo esto, cabe mencionar que dentro de toda la multitud inconforme, también Dios puso a un equipo de apoyo.
también había personas que apoyaban a Moisés, el cual siempre fue leal al hombre de Dios. Ese grupo de apoyo siempre fue leal. Yo quisiera entender que nosotros aquí como iglesia, como congregación, somos leales a nuestro pastor. Y el que no lo sea, hermano, pues es el momento de ir cambiando esa forma de pensar y entregarle esa lealtad a nuestro pastor. Una de esas acciones de amor, mis hermanos, hacia su líder, fue cuando al ver que ya no podía más mantener la vara en alto, mientras el pueblo peleaba en la guerra contra Amalek, fueron y trajeron una piedra. ¿Se imaginan? Traer una piedra para que el varón de Dios descansara. De esta acción tan bella, hermanos, de esta acción que hicieron estos hombres en apoyo a su líder espiritual, a su pastor, de esta acción quiero hablarles hoy, esta mañana. De esta bella acción, de que se pusieron Aarón y Hur, como lo decía la primera reflexión que vimos en esta mañana, como Aarón y Hur se pusieron uno a cada lado, sosteniendo los brazos de Moisés para que Moisés no bajara la vara. Pero si usted se fija, nunca le quitaron la vara. ¿Sí? No le dijeron, a ver, Moisés, préstanos la vara, nosotros la vamos a cargar. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Moisés podía tener esa vara en sus manos. La vara en las manos de Aarón no iba a tener ese poderío. La vara en las manos de Hur no iba a tener ese poderío. La vara funcionaba solamente en las manos de Moisés. Hermanos, nunca dentro de la iglesia le quitemos el poder al pastor. Nunca queramos ser mayores que el pastor, porque no va a funcionar. La vara solamente la conduce el pastor, y solamente Él es el que intercede ante Dios de nuestras batallas. Y si nosotros somos ese grupo de apoyo, como lo fue Hur y Aarón, entonces podemos ayudar al pastor a que salga triunfante en esas batallas. Amén. Quiero compartirles un poquito de la historia del ataque de Amalek, hermanos, antes de proseguir con el mensaje. Mientras que Moisés y sus líderes iban al monte Horeb a sacar el agua de la roca, el resto del pueblo se quedó en Redifim, esperando. Unos estaban cansados, hermanos. Ya estaban cansados, estaban agotados. Principalmente los que hablaban y los que murmuraban, ellos ya no quisieron ir a monte Horeb a buscar el agua. Dijeron, no, que vayan otros. Nosotros aquí nos quedamos sentados. Pasa en las iglesias, hermano, cuando hay que hacer una acción, los más cansados, los que critican la obra, los que hablan, ellos no van a buscar el agua. Ellos se quedan. Dicen que vayan otros. Nosotros estamos cansados, ya estamos agotados. Bien, todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias, hermano. Mientras Moisés con parte del grupo salían al monte Horeb a buscar esa roca que Dios ya les había instruido por medio de Moisés, fueron parte del grupo, pero otra parte, los más cansados, los que estaban agotados, se quedaron. ¿Sí? Fueron, encontraron el agua y regresaron otra vez a darles la noticia a los que estaban esperando que ya habían encontrado el agua. Cuando Moisés anuncia al pueblo que ya encontró el agua en monte Horeb, todos salen, ahora sí, todos salen a encontrar el agua o al lugar donde estaba el agua. ¿Sí? Y en la carrera, hermanos, en la carrera, a los que se quedaron atrás, a los más débiles, los amalecitas los alcanzan
y destruyen toda la retaguardia del pueblo de Moisés. A todos los que se quedaron, a todos los débiles, a todos los cansados, los amalecitas los hicieron pedazos. ¿Sí? Éxodo 17:8, ahí nos dice, hermanos, y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. También en el libro de Deuteronomio, hermanos, Moisés señala que Amalec atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Cuando el pueblo se enteró del agua en Horeb, todos salieron corriendo, como ya los mencionaba, todos salieron corriendo en esa dirección. En esa carrera, hermanos, los más débiles quedaron atrás. Y fue a ellos a quienes atacaron los amalecitas. Hermanos, no te quedes atrás. Siempre ve adelante. Ve con tu pastor. Si el pastor te dice, vamos a hacer esto, vamos todos como iglesia. Porque si te quedas atrás, hermanos, si te quedas cansado, si te quedas débil, como este grupo de personas que se quedaron, vas a ser atacado. Vas a ser atacado porque vas a ser de la retaguardia. Vas a ser de los de atrás. Y a los de atrás, aquí nos lo dice, que a ellos fueron los que atacaron primeramente los amalecitas, porque no quisieron seguir las indicaciones de su pastor. Deuteronomio 25, 17 y 18. Gracias. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Hermanos míos, ¿qué nos muestra este pasaje? ¿Qué nos hace entender? ¿Qué nos hace reflexionar este pasaje que ya lo leímos por segunda vez? ¿Qué le dice a su vida? ¿Qué le hace reflexionar, hermano, en esta mañana? ¿Qué no es otra gran lección, hermanos, de esta experiencia? Que es que Moisés no podía hacer las cosas solo, hermano. Moisés no podía hacer las cosas solo, sino que tenía la necesidad de contar con el apoyo de otros siervos de Dios. Él tenía que contar con los que estaban más allegados a él. En este caso fue Aarón y Hur los que subieron con él. Pero ¿qué tenía que hacer todo el pueblo mientras ellos estaban allá arriba velando por la guerra? Pues yo quisiera entender que el pueblo se tenía que quedar en oración, ¿no? Ayudando de cierta manera, apoyando la batalla de los guerreros contra los amalecitas. Obviamente Jehová ya había instruido a Moisés qué es lo que tenía que hacer para ganar la batalla, y así estaba sucediendo. Pero nos lo dice aquí en la escritura, hermanos, que Moisés se cansaba. El pastor se cansa, hermano. El pastor no es de fierro, el pastor no es de piedra, el pastor se cansa. Y he ahí, hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que levantar sus manos. Tenemos que ser como ese Hur, tenemos que ser como ese Aarón. Cada uno dice ahí la escritura que levantaba su mano izquierda y su mano derecha para que la vara permaneciera arriba.
Dice Éxodo 17:12, y lo vuelvo a mencionar, y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro, y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. ¿Se imagina, hermano? Desde toda la mañana hasta en la noche, Aarón sosteniendo la vara. ¿Se imagina si uno paradito nada más, sin levantar las manos, se cansa uno a veces? Y ya está uno viendo a ver dónde recargarse poquito, dónde sentar, dónde subir un pie o algo, ¿no? Para descansar el cuerpo, hermanos. Imagínense a Moisés parado bajo el sol, y todavía no sé cuánto pudiera haber pesado esa vara, porque era un bastón, un cayado grande, ¿no? Quiero imaginar que estaba pesado. Y para estarlo sosteniendo con sus manos arriba, era cansado, hermano. Así como es ahorita tiempo de trabajo de un pastor. Y no quiero hablar en singular de nuestro pastor, quiero hablar de todo el ministerio pastoral. Todos los pastores se cansan. Yo no quiero saber cuál pastor tenga superpoderes, que pueda permanecer ahí todo el día sin tener ese cansancio, hermano. Consideremos pues, hermanos, a nuestros pastores. Considerémoslos como lo que son. Y en un sentido figurado, hermanos, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes, dentro de esta reflexión, dentro de este mensaje, a que cada uno haga el sacrificio, hermanos, y que regale una piedra a su pastor. Una piedra en sentido figurado. La piedra puede encerrar muchas cosas, que vamos a ver en un momento. Así que vamos a considerar estas funciones del pastor dentro de la iglesia, hermano. Y vamos a ver en realidad qué es lo que dignamente hace la figura del pastor delante de la iglesia o delante del pueblo de Dios. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, fíjense bien lo que dice aquí, hermano, este texto, porque ellos velan por vuestras almas. Nosotros venimos, hermanos, oímos el mensaje, a lo mejor a veces venimos afligidos, a veces venimos contentos, porque así somos los cristianos. No sabemos cuando estamos bien o cuando estamos mal, pero de todos modos, algunos venimos a la iglesia, aunque a veces no dejamos las cargas, así nos vamos igual, pero salimos y nos vamos a casa. Y el pastor, hermanos, se queda afligido, se queda pensando, a veces no entiende la iglesia, a veces venimos 2, 3, a veces está llena, X. Y hermanos, el pastor vela por nuestras almas, aunque usted no venga a la iglesia. Dice pues, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hay que recibir la enseñanza con alegría, hermano, no quejándonos. Híjole, yo no sé, pero el pastor ahora hace cuenta, yo creo que me vio cuando entré, porque la palabra que dijo fue hecha para mí. No, yo el otro domingo no vengo, porque yo lo agarré como un completamente jalón de orejas. Eso que dijo hoy fue exclusivamente para mí. Yo no sé si me vio por ahí, yo no sé si alguien le dijo lo que estaba haciendo, pero esa palabra
fue para mí. Hermanos, hay que acatar como venga la palabra. La palabra es dura, hermano. La palabra es dura. Así lo dijeron los discípulos a Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿dónde hallaremos esa palabra dura, hermano? Si es disciplina. Dios al que ama disciplina. Y al que no disciplina quiere decir que no es su hijo. No está dentro del rebaño de Dios. Dice que tiene que tomar la disciplina tanto de nuestro Señor como del pastor, hermano, para poder ser dignos de llevar la corona de gloria. Por eso el día de hoy quiero mostrarles 3 ejemplos de las batallas, hermanos, que pasan los pastores dentro y fuera de la iglesia. Porque no crean que nomás aquí batallan, pastor. No crean que nada más son 2 horas de batalla, de venir y reunirse con su iglesia. No, ahí no termina, es lo que les digo. Él vela, ¿qué es velar? Día y noche por vuestras almas. Y el primer ejemplo que quisiera exponerles, hermanos, así rapidito, son las batallas del pastor. Y como número 1, primeramente están las batallas espirituales. Batallas espirituales de un pastor. Todo aquel, hermanos, que fue llamado a llevar el evangelio a las naciones, está constantemente en el campo de batalla, como estaba el pueblo de Israel con los amalecitas. Todo el tiempo. El que se dedica a llevar la palabra de Dios, constitúyase que está en guerra. Está constantemente en el campo de batalla misionero, arrancando las almas de las tinieblas para llevarlas al conocimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que hace un dirigente, una persona que comparte el evangelio, y por los más principales son los pastores. Por el solo hecho, hermanos, de ser parte del reino de Dios, te ha sido declarada la guerra, inmediatamente. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú piensas que vas a hacer la vida más fácil. Pues no. Hoy escuchaba una prédica del pastor Bullón, que cuando llegas a los pies de Cristo, tú piensas que todo va a ser viento y popa, que ahí se acabó tu infelicidad y tus problemas. Pues no, lamentablemente no. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas, porque empieza una guerra espiritual en tu contra. ¿Sí? Nos dice la palabra, nuestra guerra no es, nuestra lucha no es contra sangre, ¿sí? Es contra huestes, potestades y todo eso del maligno. Así de que, hermanos, por eso, por el solo hecho de ser parte del reino de Dios, se declara la guerra de parte del enemigo. Y esta lucha, hermanos, no es siempre tan abierta y evidente para el misionero. Por eso es importante no ignorar las maquinaciones del diablo contra los objetivos del pastor. ¿Cuáles son los objetivos del pastor, hermanos? Primeramente, los objetivos del pastor, ¿sí? Y las obligaciones también, es mostrar primeramente las bases bíblicas para la guerra espiritual. ¿Qué hizo Moisés? Él agarró las indicaciones de Dios para ganar la batalla. Él no llegó con milicia, él no llegó con guerra para él ganar esa batalla de los amalecitas. Él agarró las instrucciones de Dios
para poder ser colocado como ganador de la batalla. También, hermanos, el pastor te ayuda a que tengas presente que en el campo misionero se libra una lucha espiritual cada día, en la cual, hermanos, no solo enfrentarás a las fuerzas del mal actuando en tu contra, sino también cegando el entendimiento de los que no conocen a Cristo Jesús. De eso se encarga el maligno. También, hermanos, otro de los propósitos, que sepas cómo usar tus armas espirituales para vencer en tu lucha contra los seres espirituales de maldad. Esos son los objetivos del pastor. Que tú estés preparado, que tú estés listo para que cuando llegue el maligno tú puedas defenderte. Por eso el pastor vela por su iglesia, para prepararla, para adecuarla, para que cuando el maligno toque a su puerta, esté usted preparado como lo estuvo Cristo Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo se defendió Cristo Jesús? ¿Con sus palabras? No. Dice, escrito está. ¿Con qué se estaba defendiendo? Con la palabra de Dios. Eso es lo que en esta mañana quiero que quede bien claro, que los objetivos de un pastor es enseñarle lo que dice aquí en la palabra de Dios, porque este es el instructivo básico para nuestra vida. Todos los aparatos eléctricos, un teléfono, una estufa, una plancha, una licuadora, traen su instructivo para el buen funcionamiento del mismo. Este es el de nosotros. Este es el de su vida. Este es el que lo va a hacer que funcione correctamente su calidad de vida. Si usted no lee el instructivo, jamás va a poder arreglar todas las consecuencias o las fracturas que tenga dentro de su vida. Dice Efesios 6:12, aquí está la cita que parafraseamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está. ¿Quién es el que nos trae la guerra? Ya no son los amalecitas. Ahora es el maligno y sus ángeles. 2. Las batallas físicas. Aquí viene también lo que él pasa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en todos los lugares. El pastor es quien tiene la misión de llevar el rebaño hasta el redil celestial. Dios lo ha escogido para apacentar con buenos pastos y llevar esas almas por un buen camino. Él es el elegido, como ya lo decía. Él es el que fue elegido para llevarnos como rebaño espiritual hacia nuestra patria celestial. Se es pastor no por voluntad humana, sino por vocación y llamado de Dios. No es solamente, es que yo voy a ser pastor. No, hermano, el pastor es llamado, tiene un llamamiento por su vocación y es llamado y elegido por Dios para que lleve su rebaño. Y todo por amor a Cristo. Trabaja incansablemente en la obra del Señor con dedicación y con entrega. Muchas veces el pastor, hermanos, la hace de albañil, la hace de eléctrico, la hace del carpintero, la hace del aseador. A mí me consta. Viene y asea el templo también. Me ha tocado ver.
es jardinero, el cantante. Bueno, una serie de ministerios que al pastor le toca tomar a veces como también su estrategia de trabajo pastoral. Hermanos, no debemos olvidar que el pastor es un ser humano, como usted y como yo, que también se enferma, se desanima, se entristece y se agota, mas él no puede faltar a la iglesia, porque todos nos le echaríamos encima. Él no puede faltar a la iglesia. Un hermano o cualquiera de nosotros puede faltar, no pasa nada. Puede faltar un par de días, 2 semanas, pero un pastor debe seguir cumpliendo su ministerio, a pesar de todo, a pesar de que si está enfermo, de que si está triste, que si está afligido, que si está cansado, él debe cumplir con su ministerio. El pastor también se equivoca, el pastor también se enoja, pocas veces dice lo que siente, pocas veces dice lo que siente, y la mayoría de las veces calla y sufre en silencio. Sufre en silencio. Él también tiene una familia que atender y que proveer. Tiene sentimientos. Él llora, se duele con la traición y el abandono, con la murmuración y el chisme, y se hiere con los comentarios malintencionados de la iglesia. Muchas veces en el servicio ve con mirada triste que la iglesia está vacía, más vacía de lo habitual. Extraña a las ovejas y piensa para sí, ¿qué será de ellas? ¿En qué lugar se encontrarán? ¿Les habrá pasado algo malo? ¿Estarán bien? Él ora por todo el rebaño, clama por ellos, se goza con nuestros triunfos, se quebranta con nuestras tristezas y se preocupa por cada uno de nosotros. Quizá a usted no le importe esto, hermano. Quizá usted en este momento lo tome, pero enseguida lo va a olvidar. Pero su pastor se hace pedazos porque otros puedan ser íntegros. Y muchas veces, cuando Dios ha restaurado a aquellos siervos, estos se olvidan que fueron restaurados. Se olvidan, se enojan y se van, tristes. Y esto se va dejando una profunda herida en el corazón de este hombre, de este pastor, de este hombre de Dios. En Juan 10, 14, 16, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El pastor pone su vida por cada uno de nosotros. Punto 3. El desafío del pastor es mantenerse en una altura espiritual a pesar de todo. Debe mantenerse a la altura, como ciertamente podemos decir. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés estaba sobre un monte, subieron al monte. Pero también
también llegó el cansancio. Las necesidades de atención pastoral son siempre más grandes que el tiempo disponible para satisfacerlas, hermano. Cuando no una cosa, otra, cuando no un hermano, el otro, cuando no esto allá, cuando no esto acá. O sea, ¿cómo le quiero decir? Hay más problemas que soluciones. Varios pastores han expresado, fíjese bien, varios pastores han expresado la tensión de satisfacer las necesidades de sus propias familias al tratar de satisfacer las necesidades de los miembros de la iglesia. ¿Qué quiero o a dónde quiero llegar con eso? Que a veces el pastor deja por lado hasta los miembros de su familia por estar arreglando las situaciones de los miembros de la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Y qué consecuencia trae esto, hermano? Pues claro, como consecuencia la familia pastoral sufre porque se siente abandonada, porque no se siente escuchada, porque el hermano y pastor hace más aprecio a los hermanos de la iglesia, acomodando sus vidas, ¿sí? Levantando manos caídas de los miembros de la iglesia, aunque su familia sufra. ¿Qué no es un sacrificio enorme el de un pastor, hermano, en esta congregación y en todas las demás? Es un sacrificio. Es un sacrificio, hermano. El pastor se cansa y la familia pastoral también. Aquí quiero integrar estos puntos y hablamos de expectativas del pastor, las expectativas de un pastor. Dice, no le lleva mucho tiempo a un pastor descubrir, fíjese bien, descubrir que no puede cumplir con todas las expectativas que los miembros de la iglesia tienen del cuidado pastoral. Son muchas. Aquí somos una iglesia pequeña, cuando muchos somos 17, 18 o 20 miembros activos. Y quién sabe, no sé, pero por ahí. Pero usted imagínese donde es una iglesia de más de 100 miembros, hermano. Y aún así, yo considero que siendo 18 miembros, 15, 18, 20 miembros, somos suficientes para hacer una carga pesadísima para nuestro pastor. No quiero pensar una iglesia de 100, 200, 300 miembros. Aún así, con este número tan pequeño, somos o venimos siendo una carga enorme para nuestro pastor. Y el pastor pronto se descubre que no puede cumplir todas las expectativas de los miembros de la iglesia que tienen del cuidado pastoral. Los pastores siempre decepcionan a alguien, porque no pueden estar yendo a visitar a un hermano, al otro y al otro, o platicando con uno, platicando con el otro. No les alcanza ese tiempo, porque hay más problemas en la iglesia que el tiempo para resolverlos. Hermanos, por esto viene una crítica, son criticados por no satisfacer las necesidades. No, pues el hermano nomás a fulano, el hermano nomás platica con sultano y a mí nunca me saluda, nunca me habla, nunca me dice esto, nunca me dice estás bien, nunca me dice el otro, nunca... Empiezan a criticar al pastor. Esto, hermanos, es una carga muy fuerte y una frustración enorme para los líderes de la iglesia.
Y luego viene la fatiga emocional. Los pastores ven muchas necesidades emocionales, físicas, mentales y espirituales. Ven los dolores más profundos y las situaciones más terribles dentro del cuerpo de Cristo. A menudo son incapaces de separarse del dolor que ven casi todos los días. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que se integran al sufrimiento de los hermanos de la iglesia. ¿A dónde? Llevan su dolor. Si el pastor ve que un hermano se duele, pues él también se duele. Si el hermano ve que un hermano se sufre, pues él también se sufre y carga con esas cuestiones físicas y emocionales de los miembros de la iglesia. Él se carga, nosotros tal vez nos descargamos, pero él se lleva las cargas. Tratar con miembros difíciles, algo muy común en las iglesias, hermanos. Un pastor en distintas ocasiones se pasa la mitad de su semana o la mitad de su tiempo tratando con miembros difíciles de la iglesia. Y a veces con miembros heridos por personas que los acosaron. Hermanos, el cuidado pastoral de esta naturaleza tiene poca recompensa, porque al final de esta batalla hay poco éxito, y después de toda esta angustia, de todo este trabajo, de todo este proceso, el hermano aquel da por separarse de la iglesia. Así que no hay muy buena recompensa en este ámbito, porque todo el tiempo el hermano se enoja y se va. ¿Y el pastor cómo se queda? El pastor se queda triste, el pastor se queda acongojado y con un signo de interrogación a lo mejor en su cabeza diciendo: tal vez yo fui el culpable, tal vez yo dije algo mal, alguna palabra mal dicha, pero vaya. Y ya el último punto, hermanos, el cuidado pastoral exclusivo. Aquí vienen los celos de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia todavía creen que los pastores deben hacer todo el ministerio del cuidado pastoral. Esta frase infame se repite con demasiada frecuencia, hermanos. Para eso le pagamos al pastor. Pues déjenme decirle, hermanos, que aquí el pastor no recibe ni un quinto. Él trabaja por amor. Yo voy de acuerdo. En otras iglesias sí, los pastores se les remunera sus honorarios, su trabajo, hermano. Pero aquí, en esta iglesia, el pastor da su servicio solo por amor a Dios. Y en otras iglesias sí podemos escuchar esta leyenda con mucha facilidad. Decimos: el pastor que lo haga, el pastor que venga y abra el templo temprano y que madrugue porque le está ganando su sueldo, y que él apague las luces y que él cierre y él todo, porque el pastor está ganando su sueldo. Pues aquí no, hermano. Por eso el pastor en esta iglesia necesita de un Aarón y de un Hur, y de todo el pueblo, no nada más de esas dos personas, hermano, de todo el pueblo de Dios, para que el pastor pueda descansar. Tenemos que aligerar esa carga, tenemos que levantarle esas manos caídas para que el pastor pueda soportar las batallas que vienen adelante.
A muchos pastores les gustaría equipar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Ya lo decía el hermano hace 2 o 3 días. ¿Quiénes somos los santos? Pues la iglesia. Cada uno de nosotros nos constituimos como santos. Pues dice a los pastores les gustaría equipar a los santos para hacer el trabajo del ministerio. Les gustaría. Pero esos santos, hermanos, no quieren nada con ningún ministerio. Y nos decimos santos y no queremos nada con el ministerio de la iglesia. Entonces, ¿somos santos o no somos santos? Ahí está una pregunta, ¿sí? Para que se la lleven a su casa. Concluyo. Los hombres y mujeres llamados al ministerio podemos experimentar decaimiento en el servicio de Dios. Todos los que hemos sido llamados a un ministerio cristiano, hermanos, somos susceptibles a caer en nuestros desempeños como pastores, maestros, diáconos, evangelistas, siervos, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros no estamos exentos a caer. Múltiples factores pueden ser agentes causantes del decaimiento en el ministerio, hermano. Por ejemplo, la pérdida de la perspectiva acerca de que si Dios aún nos está escuchando o no nos está escuchando, o que si lo que hacemos en realidad Dios lo está mirando o no lo está mirando. Todo eso, hermano. Por eso viene el decaimiento espiritual y nadie quiere hacer los ministerios de la iglesia. Porque en su pensar o en nuestro pensar pensamos que Dios no nos lo va a agradecer o Dios no lo está viendo la obra. Y hay una cita que dice, hermano, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3, 23 y 24. Dice, no hagas las cosas como para el hombre, sino como para el Señor, porque Él te dará la recompensa de tu trabajo. Entonces no hagamos los ministerios que usted esté pensando que son para agradar al pastor o a la pastora o al hermano o la hermana. No es para agradar a ellos, hermano. Los ministerios son para agradar la obra de Jesucristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Nada más. Cualquiera, hermanos, que sea el factor influyente, el decaimiento en un ministerio es una realidad que todos podemos enfrentar en cualquier momento de nuestras vidas. Pero, por supuesto, también, hermanos, enfrentar consecuencias por esto. Ya lo decía al principio, hermano. Si usted no hace bien su ministerio o no hace ministerio, hay consecuencias. Hay muchas consecuencias por ello, hermano. Y aquí le puedo refutar y le puedo firmar en esta cita que dice en Apocalipsis 3, 15, 16 y 17. Dice, yo conozco, ¿quién dice? Dice, y yo conozco tus obras, todo lo que haces. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuando eres tibio, dice nomás, qué tremendo. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermano. A mí me da susto esto, A mí me da susto. Hasta se me enchina la piel de pensar que si soy tibio, cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor va a decir, no, ni te conozco. ¿Quién eres tú? Fíjese nomás. Tremendo. Hoy, mi hermano, mi hermana, regala una piedra a tu pastor. Regala una piedra a tu pastor. Pero no para apedrearlo.
Dale una piedra para que descanse en ella. Una piedra de amor, de amistad, de cariño, de obediencia, de fidelidad, de comprensión y de tantas cosas que el pastor necesita ser ayudado. Seamos como ese Aarón, como ese Hur. Ayudemos a levantar sus manos para que no desmaye y así ganar todas las batallas del pastor. Quiero terminar con esta cita hermosa que es digna para ellos. Y esta es la primera carta a Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de sus obras. Tened paz entre vosotros. Oremos. Padre Celestial, bendito seas, mi Dios, bendito sea tu nombre, Señor, bendita sea esa bondad que tienes para con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tener un pastor, Señor, que nos instruya en el camino. Gracias porque le das sabiduría, porque le das enseñanza y porque queremos, Padre, que en esta mañana usted le dé paz, le dé ese descanso que él merece, Señor, que él necesita por parte de su iglesia, Padre, para que él pueda sentirse halagado, Señor, que él pueda sentirse bendecido por cada uno de los miembros de esta congregación y pueblo suyo, Señor. Se lo ponemos en sus manos para que él siga preparando sus mensajes con amor, con denuedo, con autoridad, Señor, pensando, Señor, en el futuro, en la vida santa de cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, esta palabra, Señor, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de seguir, quisiera en un acto de amor